me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Imagino que luego los están dando a un precio. No, o sea, me imagino que son los que dan de aportación. Esa ¿no? aportación, pero ya los incluso dan al precio que ellos quieren. a los 16,000 pesos que están. Entonces, incluso habíamos dicho hace ya prácticamente 2 o 3 veces que el desarrollo rural estaba haciendo sus chanchullos, que les vale gorro a Vila y que esos ganados de mala calidad. Y hoy estalló, o sea, por fin estalló después de tanto que lo estamos diciendo. Bueno, señores, gracias a Agarre Fragante. Aquí estamos con el ingeniero David Apizar, como todos los jueves en un programa de Café con sabor amargo. David, es Navidad, es época de arrepentimiento, y eso parece que pasa en la Coparmex. El señor Alejandro Loré de Mola dice, Alejandro, ¿no? No, Pepe. Pepe, José Loré. José Loré de Mola. Dice, oye, mía culpa, no es mía culpa, es del gobierno. Y resulta que ayer, ¿por qué digo esto, David? Tú sabes de esto, sale la nota de Por Esto, en la cual dice él, fue nuestra idea de la Coparmex que se cobraba el impuesto ¿cómo se llama? Del 8% a la luz. Y decimos, wow. Y hoy resulta que dice en el mismo periódico, no, fue siempre idea del Ejecutivo. Oye, yo no entiendo, ¿sabes por qué es Navidad o qué? ¿O un arrepentimiento? ¿Qué pasa? Sí, bueno, en realidad pues era muy extraño, ¿no? Que una organización empresarial esté proponiendo nuevos impuestos. En todo caso, las organizaciones empresariales pues tratan de modificar el sentido, decir, bueno, si al final de cuentas se va a tener que cobrar, pues vamos a ver que se cobre de esta manera o de esta otra manera, vamos a tratar de proteger a este sector o vamos a tratar de proteger a este otro sector. Por lo tanto, pues sí estaba un poco extraña la primera, ¿Sí, no? la primera nota, en donde decía que prácticamente ellos habían sido los autores de la idea. Materiales. De la idea de cobrar este nuevo impuesto, ¿no? Y sobre todo que además decía que también fue idea de ellos que fuera a través de los recibos de luz de Comisión Federal. Entonces, bueno, dices, o sea, ¿qué papel realmente juegan los empresarios, no? O sea, nuestra idea, como decía ayer, es, bueno, los hoteleros sí que se frieguen. Los hoteleros de plano que se frieguen porque o sea, no están en el sector. Nosotros vamos a ver por los grandes empresarios y vamos a fregar a la gente. O sea, eso es lo que dijeron ayer que fue idea de él. De esos genios de la Coparmex. De todas maneras, yo creo que los empresarios, especialmente los que conforman el Consejo Coordinador Empresarial, pues quedaron muy en entredicho en todo este asunto de los nuevos impuestos, porque la gente se quedó con la impresión de que ellos solamente protegieron sus intereses. Que bueno, que siempre lo hacen así. Normalmente así es, pero bueno, también las organizaciones empresariales, no olvidemos que ellos son empleadores, entonces también de alguna manera tienen que proteger a sus empleados, porque el empleado va a decir, oye, si mi patrón no me defiende, entonces pues yo tampoco voy a defender su empresa, ¿no? Entonces ellos tienen que jugar ese papel así muy fino, diría yo, de cómo salir bien librados y al mismo tiempo no verse como los villanos de la película, ¿no? Por eso sí, la primera nota estaba un poco, pues, de llamar la atención, y la aclaración que hacen hoy, pues, nos lleva a otro tema, ¿no? Porque dice, no, pues al final de cuentas nosotros lo que hicimos fue proponer que se exentara hasta las 2 UMAS. Entonces dices, bueno, y ya si queremos llamarle pequeño triunfo, se lo están peleando muchos, ¿no? O sí, sea, todos. Ahora resulta que fueron los empresarios los que dijeron, bueno, vamos a proteger a este grupo de los más desprotegidos. Pero lo mismo dice el PRI, o sea, porque finalmente la bancada del PRI dice que todo fue a cambio, o sea, de que su voto a favor fue a cambio de proteger también a los más desprotegidos. Entonces dices, bueno... ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Oye, o sea, pero acá el tema que tú dijiste interesante. Proteger, de cierta forma, tiene responsabilidad social de proteger los empresarios a sus trabajadores. Imagínate que esos trabajadores digan, yo trabajo en la Anita,
yo trabajo en donde, yo trabajo, o sea, y de pronto, digamos, y las gasolineras que están allá, y de pronto que digan, ¿cuáles son las empresas que nos están fregando? Y dejemos de consumir esos productos para que realmente vean los empresarios que los mexicanos, que los yucatecos no somos tontos y ya basta que ustedes de manos del Ejecutivo nos frieguen. ¿Qué pasaría, David, que esa gente empiece a pensar así? Sería interesante, ¿no? Sí, pero la verdad tampoco creo que sería conveniente. Claro, pero, O sea, pero es una muestra de sí. que están despertando a los ciudadanos, ¿no? Sí, realmente en el sector empresarial existe esa, vamos a llamar, esa unión simbiótica Ajá. entre el empresario y sus trabajadores. De hecho, bueno, si tú ves las fotos que salieron, hay una marca refresquera que... Así es. De camino. De camino que digan, no tomemos ese refresco, no tomarlo más. A ver, para que aprenda. De ¿no? camino Sí. hicieron un poquito de publicidad. De publicidad, ¿no? Pero sí, los empresarios tratan de que sus empleados sean leales a la marca o las marcas. Pero ¿cómo que voy a ser ellos leal? fabrican. ¿Cómo voy a ser leal contigo si tú no eres leal conmigo como sociedad? Efectivamente, por eso te decía que los empresarios juegan un papel muy difícil y muy fino, diría yo, en este tipo de situaciones, porque al final de cuentas ellos también dependen de sus empleados. Así como sus empleados dependen de ellos dependen también Por de sus eso a mí se me empleados. hace extraño, David, y mala onda, que no hayan defendido la situación de los hoteleros. Que hayan hecho un lado completamente la ciudad de hoteleros y digan, espérate, ustedes paguen, ¿eh? Nosotros, o sea, estamos bien con Vila y ustedes solo son 176 que están afiliados allá, Hyatt, Fiesta Americana, las grandes, no les repercute. Qué grave situación de esa forma de pensar de la gente de Coparmex. Sí, definitivamente, bueno, creo que esto lo hemos platicado también, esto es una vieja rencilla que existe, especialmente entre la Concanaco y los hoteleros, porque la Concanaco se ostenta también como Servitur, o sea, también Canaco Servitur. Canaco Servitur, que agrupa a los servidores del sector turístico, entre los cuales se supone están los hoteleros. Pero los hoteleros desde hace tiempo se desmarcaron, ellos dijeron, bueno, no, nosotros vamos a formar nuestra propia asociación y nosotros no vamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta asociación de hoteleros no está en el Consejo Coordinador Empresarial. Ah, ya. ¿Ok? No le dieron cabida. No le dieron cabida, ¿por qué? Porque está la Concanaco, ¿no? Entonces, al no ser parte del Consejo Coordinador Empresarial, los hoteleros pues prácticamente nunca son tomados en cuenta para nada. Pero sin embargo, Jorge Torres Loría renunció. Ah, claro. Un documento que nos hizo llegar donde renuncia, era el consejero del área hotelera y le renunció a Michelle Salum. Bueno, Jorge Torre es una persona que siempre ha estado en el sector turístico, Así es. pero que en su momento fue presidente de la Concanaco. Así es. Entonces, él verdaderamente sí representa esa dualidad de funciones. Pero aquí él fue muy claro al decir, no, yo estoy con el sector hotelero. Así es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy son los que están siendo afectados y parece ser que nadie de ustedes, refiriéndose a las demás cámaras y organizaciones que forman el CCE, no estaban de ninguna manera protegiendo los intereses de los hoteleros, ¿no? Y luego, pues bueno, les hacen una propuesta de 35 pesos por habitación por noche. Ellos dicen no, de buenas a primeras se las cambian, pasando del 3 al 5% del impuesto hotelero, sin ni siquiera consultarles a ellos. Yo no me explico cómo, pues no sé, pudo haber sido el Ejecutivo a través de alguno de sus secretarios, no sé, tal vez aquí la secretaria de Turismo tendría que haber intervenido, o la secretaria general de Gobierno, no sé. Platicar con los hoteleros, hacerlos gente, decirles, señores, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a ver qué es lo que podemos negociar. Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial, pues obviamente tampoco intervino. Y en tercera instancia, los diputados, yo no sé si realmente se llevó o no a cabo alguna reunión entre los diputados y los hoteleros, pero si se llevó a cabo, es evidente que los hoteleros nuevamente no fueron tomados en cuenta. Al grado que ellos finalmente han planteado su posición de que van a buscar los medios legales para revertir esto. Sí, para ampararse. Para ampararse. Pero entonces quiere decir, David, por ejemplo, aquí está Michelle Salum, el remombante presidente de
de la Concanaco. Entonces, ellos salieron y dijeron, queremos que nos autoricen que la ampliación de horario para venta de alcohol y antes de la votación le dice al señor Michel Salom, no se va a autorizar, ustedes aguántenos, espérense. De pronto el Michel Salom pasa al lado oscuro, como dicen por allá, se transforma, ¿sí? Y resulta que hoy se da nota, que siempre sí se autoriza. ¿No te da mala espina, David? O sea, como que apesta eso. No, bueno. Oye, es que de plano. Dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, todo parece indicar que entre las contraprestaciones que se lograron por parte del sector empresarial, está esta de ampliar el horario de venta de bebidas alcohólicas, que honestamente también va a ser muy controversial. O sea, porque, bueno, nuevamente es algo en lo que algunas personas o los mismos comerciantes pues pudieran estar de acuerdo, pero seguramente va a haber voces discordantes muy fuertes que dirán que esto no ayuda al desarrollo social y a las cuestiones que van con las buenas costumbres, ¿no? Porque si tú vas a poder comprar alcohol a cualquier hora del día, si hasta las 10 de la noche, no hay problema. O sea, no sé hasta, ¿sí? La verdad no sé hasta qué horas. Entiendo que querían que fuera también libre los sábados y los domingos, que de hecho, si bien recuerdo, en las épocas decembrinas se hacían estas excepciones. La verdad digo... Pero el problema es que está bien que sea, pero el problema es que ahorita, con todo lo que pasó, como que vas arrastrando, que es un pago de favor que el gobierno de Vila le hizo a, como se me dice, exacto. Entonces, como dices, piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. Y allá vas viendo la descomposición de las negociaciones, o sea, porque bueno, si la gente interpreta que a cambio de aprobar nuevos impuestos, los comerciantes recibieron una autorización para vender alcohol en horarios extendidos, pues simplemente va a decir, bueno, ¿quién ganó acá? ¿Sí? ¿No? Puede haber ganado los empresarios, pudo haber ganado el gobierno, pero el pueblo no ganó para nada, ¿no? Y esto me lleva, Gerardo, a retomar ese tema de la sesión de la comisión de presupuesto, en donde el PRI tenía la gran mayoría. Qué diferente hubiese sido si la propuesta del PRI de exentar a los que pagan hasta 400 pesos hubiera pasado. Realmente, okay. Y como te dices, acá el problema es que realmente el diputado Marco, que debió estar allá, creo que tenía diarrea o no sé qué, lo dio su barriga. O sea, lo que sea, la excusa, no dio una excusa, simplemente no se presentó e hicieron que esa sesión se volviera... Bueno, le podríamos pensar en echar la culpa a Marco, pero en realidad aquí el liderazgo de Felipe Cervera como coordinador de la bancada, si él realmente quería que esa propuesta pasara, él debió haberse asegurado de que sus 5 diputados estuvieran presentes y que votaran todos en el mismo sentido, para entonces sí lograr que el PRI se viera, si no... menos manchado. Si no muy bien, al menos mucho menos mal, ¿ok? Porque el PRI, como hemos dicho, además se está jugando la poca credibilidad que le quedaba. Entonces ahorita no solamente perdieron esa credibilidad, sino que además dio origen a un conflicto interno dentro del partido y se están echando la culpa entre ellos. Se están echando la culpa, que quieren destituir al presidente. Yo soy traidor, que fuiste tú. Pero al final de cuentas, al pueblo... ¿qué le importa lo que pase dentro de un partido? O sea, al pueblo finalmente lo que le importa es cómo voy a ver afectado mi economía, cómo se va a ver afectada mi economía, qué más impuestos voy a tener que pagar. Y veíamos el caso, por ejemplo, de los comerciantes en pequeño, ¿no? El comerciante en pequeño, uno de sus costos de operación más altos es la energía eléctrica. Así es. Y si a esa energía le vas a poner un impuesto por seguridad, pues él simplemente va a ver reflejado un aumento en sus costos de operación. Más su IVA que hay que pagar por IVA. Por sí, o sea, de hecho no queda claro cómo está. O sea, si este impuesto se va a aplicar antes del IVA o después del IVA, realmente está todavía muy poco claro cómo se aplicaría. Yo insisto, ojalá que Comisión Federal
no se preste Ese juego. a esta situación, porque finalmente van a salir inclusive ellos Más bajados que nada. perjudicados en su ya de por sí precaria credibilidad que tienen, porque pues todo el mundo se queja de las altas tarifas eléctricas, y si además se prestan para esto, pues simplemente Comisión va a ser doblemente villano, ¿no? Entonces, la verdad, vamos a ver qué pasa, pero honestamente también es importante que los empresarios quedaron muy altamente cuestionados en el papel que jugaron en todo este asunto. David, ¿Okay? y la otra cosa, vi una nota periodística en el Yucatán, el cual decía, Eddy, de los... La del el extraño. El extraño, ¿no? Sí, el extraña simbiosis. El cierre de filas. El cierre Extraño, de sí. filas que se está dando ahora entre el PRI y el PAN, ¿no? Bueno, esto nos lleva ya a la arena política, ¿no? O sea, ¿cuál es el resultado político de todo esto que estamos viendo, ¿no? La conjetura de quien escribe la nota dice que pues el PRI y el PAN se están uniendo, previniendo un crecimiento de Morena. O sea, ¿Okay? yo no diría, ¿es el PRI o el PAN o los intereses de ciertas personas, David, ¿no? Que realmente juegan sus intereses y están dejando a un lado a los priistas y a los panistas, y los intereses personales están hundiéndose para hacer algo, o sea, una mezcolanza media rara por allá. Efectivamente, yo en ese punto concuerdo contigo. Aquí habría que separar si son los partidos o si son algunas personas que por intereses muy propios y muy particulares se están uniendo. Si los diputados del PRI hubiesen obedecido a su dirigente, ellos tendrían que haber votado en contra. Así es. Y entiendo que no solamente a su dirigente estatal, sino hasta a su dirigente nacional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque políticamente era la posición que el PRI tenía que haber tomado para seguir de alguna manera sobreviviendo en la escena política. Yo digo, esos 9 diputados, con todo respeto, ¿con qué cara van a llegar a sus distritos? No, o sea, ¿con qué cara se van a presentar? Ya ves que ni siquiera se han presentado a la Casa del Pueblo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Creo que tienen miedo, no van a volver a pararse por la Casa del Pueblo ellos, porque pueden hacer lo que quieran, pueden echarle la culpa a quien quieran. La propia militancia, y por lo que hemos visto de las reacciones en las redes sociales, yo no he visto que nadie le dé la razón a los diputados. ¿No? Todo el mundo está en contra de ellos. Entonces, queda claro que no se puede generalizar que el PRI y el PAN se estén uniendo, ¿ok? Algunos miembros del PRI se han prestado para los intereses del PAN, y eso, pues bueno, ha sucedido en otras ocasiones, o sea, no es nuevo. Pero en esta ocasión, donde el PRI prácticamente se está jugando su sobrevivencia, pues tiene una especial connotación, ¿no? Porque ya no es cuestión de que hoy nos unimos, mañana no. Hoy es el futuro del partido. Y la verdad, a mí me parece muy acertada la posición que está tomando Francisco Torres, de decir, no, el PRI no estuvo de acuerdo. 9 diputados o 10, 9, pues se prestaron, y pues eso pues ya fue decisión de ellos. Personal de cada quien. Pero el partido no avala esta alianza, ¿no? Entonces, yo creo que el PRI, si quiere seguir sobreviviendo, cada vez va a tener que desmarcarse más de esta alianza que le quieren achacar, y que es la bandera que usa hoy por hoy el propio presidente López Obrador, de hablar del PRIAM. ¿Se le estás dando la razón? Le están dando la razón. Entonces, hoy por hoy, yo creo que la posición del PRI es desmarcarse de esa alianza que de ninguna manera le conviene. ¿Por qué? Porque el PRI, acostumbrado a ser cabeza, hoy es cola, ni a cola llega. No creo que se conforme con ser cola, ni debería conformarse con ser cola. Es preferible ser cabeza de ratón que cola de vila. Que cola de cola de vila. Pues sí. Que cola de león, ¿no? Pues sí, o sea, efectivamente. Entonces dices, bueno, honestamente, el panorama para 2020 se va presentando muy interesante.
no vamos a tener actividad electoral en el Estado en el 2020, pero pues... Calienta todos los motores. El 2020 va a ser un año muy fuerte de calentamiento de motores, como tú bien dices, para lo que vendrá en el 2021, ¿no? Y entonces sí, wow. Pero, amárrese los cinturones. David, hay un tema que también está padre, porque incluso, que es de seguridad, que por eso nos aumentaron ese dichoso aumento, porque nos han quitado dice Vila, le han quitado 3.860 millones, y resulta que ayer fue Mauricio Vila, ahí había con los gobernadores panistas, como si fueran exploradores todos juntos, somos los exploradores, van caminando todos al palacio, todos juntos. Al Palacio Nacional. Y resulta, dice, el boletín que envía él, en su participación en la 45 sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública, Vila avaló las acciones para velar por la paz y la tranquilidad de mexicanos. En la sesión, Vila respaldó los criterios de distribución para la asignación de los recursos de aportaciones para la seguridad pública de los estados y la ciudad, el FAF, el ejercicio 2020. Entonces, a ver, y es que yo no entiendo, ¿por qué si avalaste esto? Estás diciendo que no estás de acuerdo, que te han quitado dinero, o dónde está el dinero. O sea si estás de acuerdo, ¿por qué argumentas que hay recortes? Si estás de acuerdo, ¿por qué no le dijiste a López Obrador, señor, no estoy de acuerdo? Lo tienes de frente, David. ¿Por qué ese doble manejo, ese doble discurso? Mira, es muy complicado esto, ¿no? Casi pudiéramos decir que hoy por hoy Mauricio Vila es el gobernador panista más AMLover que todo. hay. O sea, porque fíjate, si tú te pones a ver a los otros, el de Chihuahua, el de Aguascalientes, el de Guanajuato, el de Tamaulipas, ellos abiertamente han marcado su confrontación con el presidente. O sea, ellos no se andan por las ramas. Ayer el presidente les pegó un bofetón a todos ellos diciendo que nunca se presentan a las juntas de seguridad. Así es. ¿Ok? Y qué casualidad que luego... Bueno, Vila estaba en lugar 18 por allá. También está en la estadística de cuántos son y está allá. Más faltistas. También ¿no? Está entre los faltistas. Okay, pero ahí sí, ayer se presentaron todos así. De veras, como Boy Scout, allí, o sea, como los pusimos juntos. Pues es que bueno, como dice también la sabiduría popular, el miedo no anda en burro, ¿no? Y el que manda es mandarín. Y el que manda es mandarín, entonces dices, bueno, o te alineas o te alineas, ¿no? Entonces hay ese juego, pues yo llamaría hasta cierto punto perverso, ¿no? De, por ejemplo, un gobernador que no deja de echarle la culpa a la federación de todos sus males y que sustenta en ese recorte, aparente recorte de presupuesto, pues una andanada de nuevos impuestos que solamente golpea a la ciudadanía, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿a qué estamos jugando, no? Y por otro lado, pues sí, se presenta y luego el presidente sigue diciendo que es un gran gobernador, alaba a Yucatán, ayer o antier, la seguridad. En otra de las famosas mañaneras, la famosa seguridad del estado de Yucatán, el presidente la alaba y una reportera lo corrige y prácticamente lo deja sin palabras. O sea, eso son cosas que tenemos que tener muy presentes los yucatecos. O sea, esa seguridad de la que supuestamente gozamos todos los yucatecos, hay gente que tiene la sensación de que es algo que está colgado con alfileres. O sea, no es una cosa tan solidificada al grado que podamos sentir que estamos libres de cualquier situación. Yucatán ha aumentado mucho los casos de robo, de asaltos ¿cómo se llama? A los comercios de convivencia, de Oxxos, 7-Eleven, todo. Hay muchos asaltos a mano armada incluso, David. Entonces, robos a casa de excepción. Entonces, no puede decir que estamos a todísimo dar, la verdad. Y si bien no tenemos, vamos a decir, masacres como como lamentablemente sucede en otros pero lados. chantaje, David, que te digan, es que si no me aprobaron esto, o sea, eso es chantaje del gobierno, que te diga, espérate, no me vayas a chantajearme, es tu obligación darme seguridad. No, bueno, es que pues como algunos lo han interpretado, ¿no? En otros estados el crimen organizado cobra derecho de piso. Pero acá el gobierno lo va a hacer. Y aquí el gobierno va a ser el que cobra el derecho de piso, ¿no? O sea, finalmente
es lo mismo, ¿no? O Oye, se lo pagas sí, a uno o se lo pagas al otro. Y lo otro ¿no? también que es importante, el tema que tienes es el aumento del 20% que dice que no va a repercutir en Yucatán. Bueno, Pero- es que pareciera nada, pero no olvidemos que Yucatán es el estado con los más bajos salarios, ¿ok? Si hay algún estado en la República Mexicana donde el salario mínimo sí se respeta, es Yucatán. ¿A qué voy? Pareciera que este sí es positivo, ¿no? Pero este es un sí negativo. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los estados el salario mínimo es una referencia. O sea, las cosas se miden en número de salarios mínimos. Un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. En Yucatán el salario mínimo es real. Hay una gran cantidad de empresas que se siguen aferrando al salario mínimo. ¿Ok? Ah, el gobierno dijo tanto, ni un centavo más. Eso es lo que voy a dar. Estos dos golpes, el 16% en el 19 y ahora el 20% en el 2020, pues vienen a cambiar mucho el escenario laboral de la entidad, ¿no? Porque ahora sí se están viendo, pues, aumentos un tantito más significativos a lo que es el salario mínimo base, ¿no? Que como te digo, en otros estados es una referencia, pero aquí con nosotros es muy real. Hay un altísimo porcentaje de nuestra población laboral que aún cobra salario mínimo, ¿no? Entonces, esto viene a modificar las cosas. Si vemos las noticias, el presidente está tomando este riesgo porque también cuando subes el salario hay la probabilidad de una burbuja inflacionaria, o sea que ese aumento en el salario, porque los empresarios pueden trasladar ese aumento en sus costos al precio de los productos, ¿ok? Pero aparentemente el presidente los ha amarrado, les ha dicho, no, vamos a subir el salario, pero cuidadito me suben los precios Pero los impuestos, al consumidor. pero el aumento de impuestos que creo que en Yucatán. Pero bueno, ya tenemos que irnos a las cuestiones particulares de las regiones o de los cada estado, estados. ok. Entonces, aquí en Yucatán sube el salario mínimo, pero además nos cae una andanada de nuevos impuestos y yo me pregunto cómo lo van a hacer los empresarios para no repercutir todos esos aumentos de costos en los precios finales al consumidor de los productos. Wow. ¿Ok? Entonces, si a lo mejor a nivel nacional se podrá de alguna manera controlar la inflación, yo creo que en Yucatán vamos a tener una muy, muy dura cuesta de enero. Finalmente, estos impuestos, bueno, algunos encabezados periodísticos lo han puesto como si fuera igual a un gasolinazo. ¿Ok? O sea, recordemos... O sea, que viene duro. Donde, sí. Sí, o sea, para la economía del Estado. de Yucatán y por sobre todo para la microeconomía, o sea, para las gentes, para el bolsillo de las personas, no vemos un 2020 muy halagador. O sea, a pesar de que sube el salario mínimo, tenemos que ver si no va a subir en la misma proporción el costo de vida, que al final de cuentas es lo que acaba por matar cualquier incremento de salario, ¿no? O sea, los trabajadores lo saben y lo dicen. No hay cosa que se olvide más rápido que un aumento de salario. O sea, porque más tardaron en dármelo, en que ya lo gasté en otras cuestiones que para mí han sido prioritarias de tiempo atrás. Entonces, bueno, señores, es una situación difícil. Nos debe pisar. Hasta Bueno, la pues, próxima. ¿No? Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, ya ¿Sí? la próxima semana ya habrá pasado la Navidad. Y bueno, ante tantas noticias, ante tantas cuestiones, pues al menos pasemos una Navidad tranquila. Entonces, decir, feliz Navidad, le desea la Coparmex. No, bueno, además, fíjate, nos faltó la Coparmex en Puebla. Está pidiendo que no se cobre el reemplacamiento. Ojalá la Coparmex acá hiciera No lo mismo, creo, no creo. Bueno, ojalá. Hasta la próxima. Para que sean Congruentes. consigo mismo, ¿no? Bueno, feliz Navidad a Feliz todos. Navidad. Hasta la próxima. Recaudación de juguetes a beneficio de los niños sin hogar. De la colonia San Luis Sur, Sununcán. Brindemos un momento de familia a niños sin hogar. Sin esperar nada a cambio más que una sonrisa para el alma. Del 2 al 21 de diciembre, Super Santa 2019.
Dona un juguete o dulces en nuestro centro de acopio, calle 55, número 473C con 78, Colonia Centro, Mérida, Yucatán. Dona familia, dona amor. Del 2 al 21 de diciembre, Super Santa 2019. Super Santa 2019, veamos amor. Donamos mis juguetes a mis enanos en una nalga. Yo pude tata. No me digas. No me digas. No me digas.